Muchísimas gracias a Yair Valdivia por compartirnos este poderoso mensaje que nos muestra la realidad con hechos de lo que viven muchos nicaragüenses, en cómo poder profesar su fe y en lo que no les permiten para poder profesar sus creencias libremente. Pasamos ahora a la tercera presentación del día, titulada Fe en Cuba, retos y realidades de la libertad religiosa, a cargo de Rosana Muga del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE. En esta intervención, Rosana nos presentará un análisis profundo sobre el contexto cubano, los desafíos que enfrentan las comunidades religiosas y cómo éstas continúan su labor en un entorno restrictivo. Con ustedes, Rosana Muga. Bueno, buenos días. Quiero empezar agradeciendo a todas las instituciones organizadoras de este evento por abrir este espacio tan importante para visibilizar y defender la libertad religiosa tanto en Nicaragua como en Cuba. En Cuba, como hemos visto en la primera presentación de Olire, la libertad de religión existe formalmente, pero su ejercicio, reunirse, enseñar, evangelizar, expresarse, queda sujeto muchas veces a decisiones discrecionales, decisiones arbitrarias, que dependen pues, de autoridades políticas, de autoridades administrativas, que estrechan el espacio de la fe. En los próximos minutos ofreceré una mirada integral de las dinámicas de represión religiosa que operan en el país, cómo funcionan, quiénes las ejecutan y qué efectos producen sobre el culto, la organización, la expresión y la acción social. Me voy a concentrar en patrones, en normativas y en prácticas institucionales, sin aludir a casos particulares, para ofrecer un panorama objetivo, sustentado en normativas vigentes, en informes internacionales y en reportes verificados. Aunque formalmente la Constitución reconoce libertades, el andamiaje normativo y la práctica la subordinan a autorizaciones discrecionales. No existe una ley de cultos que sea neutral. De hecho, de acuerdo pues, a muchos informes, incluido el informe USIR, desde 1959 no existe un registro de un grupo independiente. Esto genera como efecto que, en principio, pues, el riesgo sea constante para todas las comunidades religiosas que operan en el país, porque quedan expuestas a la arbitrariedad y al castigo. En segundo lugar, la afiliación a grupos no registrados activa el hostigamiento en forma de citaciones constantes, de advertencias, de multas. Y en tercer lugar, se incentiva el silencio y se genera un efecto disuasorio permanente. Todo esto como un mecanismo de control que convierte un derecho humano en un permiso revocable. El registro en el sistema cubano funciona como una especie de llave. Y en este esquema o bajo esta mirada, la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia actúan como una figura de porteros, en el que si no te reconocen, no existes. Si te niegan o te ignoran, como sucede para la mayoría de comunidades religiosas en el país, cada reunión deviene como no autorizada o ilegal. Y esto te expone a una secuencia de un acta de advertencia, una imposición de una multa, la amenaza o en muchos casos la clausura de la organización o la clausura del templo o del edificio religioso, la amenaza o la efectivización del decomiso o la confiscación de los bienes. Además de esto, hay una vigilancia constante. Inspecciones de los horarios del culto, requerimientos de los listados de asistentes, la observación constante a los liderazgos religiosos, la escucha de las predicaciones y la presencia de informantes. El objetivo de todo esto es claro: disuadir la organización autónoma, las voces independientes, moderar los mensajes para que siempre se alineen a los intereses del régimen.
Fuera del templo las cosas no cambian mucho. Las procesiones, las vigilias, los retiros, las campañas evangelísticas, todo depende de la concesión de permisos discrecionales. La regla práctica en todo el sistema cubano, incluidas las actividades religiosas, es la arbitrariedad. Hoy se puede autorizar, pero mañana se revoca. Y cuando se autoriza, siempre es bajo vigilancia y con la posibilidad de que se interrumpa. El contenido se monitorea de forma constante, incluidas las oraciones. Últimamente, según nuestros reportes, incluso las referencias en las oraciones a pedidos por la paz en Israel, en Ucrania, incluso en un país de la misma región como Nicaragua, han estado seguidas de citaciones o actas de advertencia a los pastores e interrogatorios para quienes han hecho esas invocaciones. El mensaje hacia el liderazgo religioso es claro. Sabemos lo que estás diciendo, te estamos escuchando, te estamos vigilando. El efecto en la feligresía también es notorio. Por un lado es la autocensura y por otro lado es la tendencia a tener siempre una menor visibilidad pública. Otro mecanismo muy usado en el sistema cubano hacia las comunidades religiosas es la imposición constante de multas, ya sea por una reunión, por una construcción o por una actividad que siempre deviene no autorizada, porque debemos recordar que se tratan de iglesias no registradas, de iglesias ilegales, que en el marco de la crisis económica actual que se vive en la isla, una multa termina siendo impagable. ¿Cómo opera este sistema de las multas? Si la comunidad no paga, el caso escala. Hay una nueva citación, hay un recargo, hay un acta de advertencia, viene la amenaza de la clausura, la amenaza de la confiscación que se puede efectivizar. Es una lógica extorsiva. Pagas o asumes el costo creciente que termina paralizando la vida de la iglesia, termina viviendo bajo una amenaza, un riesgo constante. Y esto genera un impacto especial, especialmente en las casas culto, que también son muchas en la vida religiosa cubana, porque en las casas culto, el templo, además de ser el edificio religioso, es además el hogar pastoral, es el hogar donde vive el líder religioso. Y en él se reciben las amenazas de desalojo, es decir, es donde donde vive la familia del pastor y donde por ahí realizar las actividades de culto se le está diciendo usted debe dejar su lugar de residencia porque aquí usted ha construido o ha usado una parte de su vivienda para realizar una asamblea, para realizar una actividad religiosa que no está autorizada, que está prohibida, que no recibe la venia o no recibe el permiso de la autoridad estatal. Entonces se amenaza con la confiscación de los bienes que se encuentren ahí, con demolición de la vivienda o de una parte de ella. Entonces, como en otras ocasiones o como parte de esta lógica del sistema cubano, también deviene en un efecto disuasorio para el resto, ¿no? Organizarse y crecer pues puede costar tanto el sustento como el techo. En esta parte pues no me voy a detener mucho porque ya lo ha explicado Tere, pero en un marco legal que restringe la libertad de expresión, se instala pues la autocensura, especialmente en aquellos líderes religiosos que ven la necesidad de moderar su lenguaje, porque son conscientes del riesgo que supone pues, tratar temas como justicia, como familia, como derechos humanos. De tal forma que especialmente en los entornos digitales, en lo público digital, se va debilitando la voz de los líderes religiosos, la presencia de la iglesia o de las comunidades religiosas en el espacio público. Y en la medida que el debate pierde pluralidad, la única voz que resuena sigue siendo la del Estado y la de sus aliados, la del régimen y la de la ideología que intenta promover.
Además de restringir, el Estado crea y controla una especie de pseudo intermediarios religiosos que ocupan el espacio representativo y hablan o intentan hablar en nombre de las comunidades religiosas. Estos intermediarios median ante la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, desplazando a liderazgos que son legítimos y que efectivamente representan la voz de las comunidades religiosas y desalientan la unidad interconfesional mientras proyectan o aparentan esta unidad tanto hacia adentro como hacia afuera de una especie de armonía total que existe o de lealtad hacia el gobierno, ¿no? Pero que no existe en la realidad, ¿no? Funcionan como una especie de plataformas paraestatales para neutralizar las voces críticas hacia el gobierno. Estas plataformas paraestatales pues, son bastante conocidas, como lo son el Consejo de Iglesias de Cuba, la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba o la Asociación pues, Pastores por la Paz. El resultado práctico es que hay un monopolio de la voz religiosa en el que las organizaciones independientes pues, no tienen cabida porque son reprimidas y la representación queda controlada por estructuras que son afines al poder. La representación pues también ha alcanzado otras dimensiones, ¿no? No solo se queda pues, en la vida de iglesia, sino también ha alcanzado el hogar y la escuela. El currículo mantiene una fuerte carga ideológica y no existe una objeción de conciencia que sea efectiva en el caso de los padres, ¿no? Cuando la familia discrepa por motivos de fe, surgen consecuencias administrativas o sociales. El caso Rigal ilustra este tipo de conflictos, pues aquí pues, se presentó en el video del inicio, padres cristianos, una pareja de padres cristianos fue sancionada penalmente, sufrió cárcel, por optar por educación en casa motivados por su fe, y esta sanción penal que sufrieron ellos tuvo un efecto disuasorio sobre otras familias que ya desanimados por esta represalia que ellos vivieron, optaron por ya no hacer lo mismo, ¿no? Tras el Código de Familias que entró en vigencia en 2022, el Estado se ha reafirmado como educador primario y se ha aumentado la presión sobre el alineamiento escolar. Y esto debilita el rol educativo de la familia para la transmisión de la fe a los propios hijos. El cerco hacia cualquier tipo de voz independiente, de voz disidente, en Cuba es integral o multidimensional. Por un lado, en el barrio, los comités de la defensa de la revolución, o CDRs, y las instancias afines monitorean tanto a los líderes religiosos como a los miembros de las comunidades religiosas que son considerados sospechosos, disidentes o contrarrevolucionarios. Dentro de los cultos, o sea, dentro de los templos, dentro de las casas cultos, dentro de los edificios religiosos, hay una presencia intimidatoria de informantes que intentan modular el contenido de las predicaciones o de los sermones. En el trabajo, en los centros de trabajo, ya sean la mayoría pues, estatales o los pocos privados que existen, la visibilidad religiosa crítica se traduce en no contrataciones, en traslados o en pérdida de beneficios o en la pérdida del empleo. En cuestiones de movilidad, más ahora con la ley de migración que está a punto de publicarse, la regulación, este término que es bastante usado en cuestiones de represión cubana, la regulación prohíbe viajes sin previa sentencia ni un proceso transparente a aquellos que son etiquetados como contrarrevolucionarios, incluyendo a los liderazgos de fe. Además, esto alcanza a minorías religiosas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los masones, algunos líderes yoruba, algunos miembros de comunidades musulmanas que reportan hostilidades cada vez más evidentes, como señalamiento público, hostigamientos, trabas para reunirse, presiones laborales e impedimentos para salidas de país.
El objetivo sigue siendo el mismo: aislar a las comunidades percibidas como independientes, como disidentes o como no alineadas al régimen. En el ámbito penitenciario, la práctica de fe queda sujeta a más limitaciones. Aquí el material religioso puede ser restringido, las actividades de culto dentro de la cárcel no son libres, no pueden reunirse entre miembros de la misma comunidad de fe ni dejar entrar a un líder religioso para que pueda liderar el culto entre ellos. A veces se les niega incluso la visita pastoral o la asistencia espiritual, e incluso los encuentros pastorales que han sido aprobados pueden interrumpirse arbitrariamente o negarse. Este año, con la liberación de algunos presos políticos, incluso ha quedado comprobado que la excarcelación de estos prisioneros de conciencia no equivale a una libertad efectiva, pues suelen persistir los patrones de condena y de vigilancia social que ha alcanzado incluso los familiares, y los estigmatiza y fomenta que los miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecen también se sientan intimidados por eso. En otros ámbitos, más allá del ámbito penitenciario, la acción social y humanitaria de las iglesias, por ejemplo, con los comedores, el apoyo escolar, la entrega de medicinas, también enfrenta barreras adicionales a las ya conocidas. Por ejemplo, con permisos que no se otorgan, donativos retenidos o confiscados, en el caso, por ejemplo, de las importaciones, la difamación de campañas médicas, la prohibición para recolectar ayuda humanitaria. Este tipo de respuesta es parte de una lógica estatal paternalista propia, pues, de la ideología del régimen, donde toda iniciativa debe pasar por un canal oficial, si no se presume sospechosa, y puede acarrear, pues, medidas administrativas u operativas en represalia. Todos estos patrones represivos que he intentado, pues, resumir en estos minutos de presentación, pues, pueden resumirse en 4 arquetipos que los pueden ver en la diapositiva, ¿no? El típico es el de la casa-iglesia, ¿no? Una denominación que no por voluntad propia, sino porque el mismo sistema le niega reiteradamente el registro, pues se ve obligada a actuar en la ilegalidad. Entonces se ve forzada a celebrar el culto en la vivienda, ¿no? O sea, es una casa culto. Y entra en esta cadena de, primero recibe una visita de inspección, se le levanta un acta de advertencia, luego una multa, a lo mejor un interrogatorio, y luego se le clausura o se le confiscan los bienes, ¿no? Y esto es una amenaza quizás para el hogar o la pérdida de la vivienda. En segundo lugar, el arquetipo de la procesión o de las actividades digamos, fuera del templo, ¿no? Un acto público. Hay una solicitud, pero esta se puede denegar, pues, por razones de orden público, de seguridad, o simplemente se cancela, ¿no? Dejando, pues, un precedente para futuras negativas. Esto puede suceder tanto para las comunidades que son registradas como para las no registradas. Acuérdense que desde el inicio les digo que en el sistema cubano la tendencia es, el patrón es la arbitrariedad, ¿no? O sea, no porque no porque la comunidad esté registrada es que vaya a ser por eso tolerada o vaya a ser por eso respetada, ¿no? O sea, puede ser hoy día aprobada la solicitud, pero mañana puede ser revocada y no deben darte una razón para eso. El tercer arquetipo es el de la publicación, un post, un stream, y se trata de un mensaje, puede ser de un laico o de un liderazgo religioso, sobre un mensaje de fe, sobre justicia o de derechos humanos, pero que hay una alusión a la fe de la persona que lo publica, y primero, pues, puede venir un acta de advertencia, un interrogatorio, la imposición de una multa, y de pronto el corte de un servicio,
El corte, digamos, selectivo del servicio puede ser el corte de luz solo en la casa de esa persona o solo en el templo de esa persona, o el corte de internet selectivo en el barrio de esa persona, y que motiva la autocensura, ¿no? Y el cuarto arquetipo tiene que ver con el tema de movilidad, ¿no? Ante una invitación hacia el liderazgo religioso, porque esto tiende a suceder con liderazgos tanto laicos como efectivamente pastorales o religiosos en sí mismos, ante una invitación a una visita al exterior, pues aparece la regulación, ¿no? Este líder no puede salir del país, se aísla de su red, se le impide la interacción con la iglesia global o con la comunidad a la que pertenece a nivel global, y se reduce su visibilidad pública. Todas estas son medidas administrativas o medidas económicas que dejan un bajo impacto legal, pero en un sistema pues, en el que hay un alto índice de impunidad. Ya para terminar, pues, el diagnóstico en este tipo de situaciones pues, es que desde el 59, desde 1959, en que empieza esta revolución en Cuba, a la fecha, no podemos hablar de incidentes dispersos, de situaciones aisladas, sino de una práctica sostenida, ininterrumpida, sistemática, de restricción a la libertad de religión o creencias. Estos efectos de estas prácticas restrictivas son acumulativos. Multas, clausuras, vigilancias, encarcelamientos, que han reducido el espacio cívico de la fe, la presencia pública de la Iglesia. La dimensión humana de esta represión hacia la fe es innegable. Tenemos presos de conciencia, familias hostigadas, comunidades que se ven obligadas a autocensurarse para sobrevivir. Y tres certezas deben orientar nuestra lectura al respecto. La fe ha persistido y persiste a pesar de este contexto. El control es político, no pastoral. Y la restricción es cotidiana, es vívida. Y un principio guía sigue siendo la respuesta, y coincido plenamente con la última parte de la exposición de Yader. La fe no es algo que se autorice, la fe se garantiza, y protegerla es un deber del Estado, pero también es un deber de la sociedad. Y nosotros, y nos incluyo tanto a quienes estamos presentes aquí en este momento como a nuestros amigos que nos están siguiendo online, nosotros todos como defensores de derechos humanos debemos continuar siendo enfáticos en nuestra condena hacia toda forma de represión y en reafirmar el derecho de toda persona a vivir su fe con dignidad y sin miedo en cualquier circunstancia. Gracias.